esta porción de las Escrituras, el sermón con el título de Dios comenzó su obra en nuestras vidas. Amén. Dios comenzó su obra. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a repasar un poco la lectura, ¿verdad? Dice el versículo 22, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en la ciudad de Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuvieron allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa, Saulo, y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hasta ahí la palabra del Señor, podéis tomar asiento. Señor, gracias por tu palabra, te rogamos que la bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más adelante hablaremos, no sé si dará tiempo, pero más adelante hablaremos también del versículo 22 hasta terminar el capítulo que habla de Pablo en las manos del tribuno. Pero he titulado, hermano, el sermón para nuestros días, que creo que es muy conveniente que nosotros entendamos y comprendamos cuál fue el proceso que Dios usó con el apóstol Pablo para que él pudiera tener un encuentro personal con Jesucristo. El encuentro fue un encuentro que ya llevaba tiempo tomado en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hace las cosas al azar, ni tampoco está esperando que el hombre determine cuándo Dios tiene que trabajar en él. El libro de los Salmos, si no me lo recuerdan mis hermanos, creo que es en el Salmo 139 que dice que aún estando en el vientre de mi madre, aún siendo entretejido en el vientre de mi madre, ya tú me conocías, Señor. El apóstol Pablo, en el libro de los Efesios,
dice lo siguiente en la epístola, de que Dios está tratando con nuestras vidas y hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Dios tiene un trato con nuestras vidas y ese trato culmina en una manifestación evidente en todo lo que rodea y lo que somos. Pero mientras tanto Dios está trabajando y Dios tuvo a bien de que el apóstol Pablo manifestara su conversión. Hay muchísimas, miles, millones de conversiones que no han sido manifiestas o plasmadas, de muchos hermanos que han estado en la historia de la iglesia, sí, que han tomado relatos, circunstancias, testimonios, y que están ahí plasmados, que podemos ir nosotros, ¿verdad?, y leerlo. Pero la gran cantidad de hermanos de lo que constituye la Iglesia Universal de Cristo no han sido plasmados estos testimonios. Pero no dejan de ser testimonios idénticos a estos, que Dios anticipó su obra en nuestras vidas para la salvación y manifestarlo de tal manera que pudiera traer algo excelente a nuestras vidas. Y no solo esto, sino ser manifiesto a todo lo que nos rodea. Porque esta es la idea. La idea es que nosotros sepamos de que Dios está y ha hecho y seguirá haciendo una obra en nuestras vidas, y que esta obra que el Señor hace en nuestras vidas, está haciendo y seguirá haciendo, es una obra manifiesta a todo lo que nos rodea. Diga usted, manifiesta a todo lo que nos rodea. Esto es lo que le ocurrió a Pablo, y esto es lo que le ocurrió a usted, y me ocurre a mí, y le ocurre a todos los hermanos. Por eso es la importancia de Pablo de narrar, Lucas, el doctor, de narrar 3 veces este acontecimiento. Lo vemos aquí, lo vemos también en el capítulo 9, y lo vemos también cuando está hablando y es llevado, ¿verdad?, hasta Roma, y como el rey Agripa y Festo y Félix, los procónsules, como el apóstol también está dando este testimonio, este mismo testimonio, ¿verdad?, con algunas pinceladas y cosas que después las unimos todas y vemos claramente cómo Pablo quería que su testimonio y la obra de Dios en su vida también impactaran en aquellos que estaban oyendo la palabra del Señor. Y esto es importante en estos días tan difíciles que estamos viviendo, de que nuestro testimonio pueda impactar también en las personas que están rodeando nuestras vidas. El título es este, pero no tenemos que olvidar que todo el contexto está plagado, marcado de conflictos. Todos son persecuciones, no solo de dentro, de fuera, sino de dentro también. La voz del Espíritu a la vida de Pablo y de la iglesia es que va a recibir persecución. Y esto no deja de estar al alcance de nuestras vidas como hijos e hijas de Dios. Estamos en medio de un mundo lleno de conflictos, lleno de situaciones que francamente tenemos nuestras ideas. Somos independientes, ¿verdad?, para poder pensar lo que está bien, lo que está mal, y podernos también situarnos o adecuarnos a los pensamientos de unos y de otros. Pero, francamente, todo está fragmentado. Lo miremos por donde lo miremos. Creo recordar que decía alguien, deberíamos de empezar desde el principio y dejar todas las cosas erróneas que se están haciendo y volver al principio. Este era un llamamiento de parte de los profetas al pueblo de Dios. Volveos a las sendas antiguas. Mirad la fuente de donde bebiste y donde recibiste esa sanidad del alma. Este es el llamamiento. Y esto es lo que nosotros tenemos que mirar también en nuestras vidas. Por eso, hermanos, he estructurado este capítulo en 4 vertientes, y la primera es la educación o la formación de Pablo, ¿verdad? Pablo está hablando de que está siendo formado, de que él nació en una ciudad muy importante. Vemos también en los textos a partir del versículo 22, vemos de que su ciudadanía no solo era judía,
de una de las tribus muy prominentes, de la tribu de Benjamín, y que también era un ciudadano romano, no comprado el título, sino nacido. Parece ser que esto formaba parte de aquellos que eran funcionarios de la corte romana, y por ser funcionario su padre de la corte romana, sus hijos cuando nacían tenían este título que no era baladí, era algo muy, muy, muy importante, porque en la época de algunos emperadores este título se compraba. El mismo gobernador dice, pues yo a precio lo he comprado, y además no es barato, era algo muy, muy importante el precio. Quiere decir que Pablo fue un hombre que estuvo en una ciudad muy importante, que recibió una educación también en su vida, pero que de pequeñito pasó a formar parte también de todo el entorno, de lo que era realmente el núcleo, el origen de todo lo que era la vida espiritual del pueblo de Israel, que era Jerusalén. Él va allí, y cuando va allí va con un propósito, para ser instruido en la palabra del Señor. Ahora, él también deja algo de relieve, que él no fue instruido por cualquiera, sino por un hombre llamado Gamaliel. En este caso los escritos nos hablan de Gamaliel el Viejo. Habría otros Gamaliel, o podrían ser sus propios hijos, no lo sé. Pero este Gamaliel era el Viejo, el mismo que en los primeros capítulos de los Hechos, de alguna manera habló en defensa de Juan y de Pedro, como diciendo, mira, no le azotéis, no estéis inquinando su vida, porque si la obra es de Dios, si la obra no es de Dios, va a desaparecer. Pero si es de Dios, no sea que estemos altercando, estemos confrontando con Dios. Era un hombre sabio, un hombre tolerante. ¿Por qué tolerante? Gamaliel pertenecía, hermano, a uno de los dos grupos que había de escuelas rabínicas. Una era a la que él pertenecía, que era del estudioso Heli, y otro era, pues, Shammai. Los de este grupo último, hermano, eran muy conservadores. Quiere decir que la ley la llevaban al pie de la letra. No había ninguna alegoría, no había nada que se pudiera hacer como parabólico, algo de no llevarlo al extremo. Sin embargo, Hillel, que es a la casta que pertenecía a Gamaliel, pues eran más tolerables. Ellos abrían más el abanico, inclusive ellos dejaban incluso a los gentiles que pudieran entrar para estudiar la palabra de Dios y todo esto. Sin embargo, el otro ala era muy, muy, muy riguroso. Y de ahí muchas veces yo he estado pensando que fue un hombre ya en el cual Dios estaba trabajando en él antes de ser conocido, digamos, antes de que él conociera al Señor, porque ya eso él lo tenía, digamos, en su haber. Ese conocimiento de poder ser tolerante, lo vemos muchas veces: me haré judío a los judíos, gentil a los gentiles, estaré de alguna manera a ver de qué forma me puedo ganar a alguno. Esto es algo que él en su enseñanza lo tenía, en su haber. Era un hombre muy, muy, muy tolerante. Pero en cuanto a la ley, era, hermano, en cuanto a la ley de cambiar el sentido, de golpear sobre los fundamentos, era muy radical. ¿Por qué? Porque lo está manifestando aquí, en este mismo lugar. Esta educación habría inclusive, hermano, profundizado en Pablo las tradiciones de los judíos, hasta tal punto de que él conocía perfectamente todo lo que conllevaba las escrituras, las enseñanzas, la Torá, los profetas, los libros de historia, y fue llevado a esto. Y la capacidad de él particularmente era de poder alcanzar y tener unos debates teológicos que no lo vemos en ninguno de los apóstoles. Él puede enfrentar la teología con suma gracia, pero además con suma autoridad.
Recuerde lo que ocurrió en Atenas. Él conocía perfectamente todo el pensamiento de la filosofía griega. Él conocía también todo y de qué manera podía él, permitidme la expresión, pasearse por todas las escrituras y poder llevar no a los gentiles que no conocían la palabra del Señor, algunos que se habían arrimado, sí, pero la mayoría a lo que el Señor llevó a Pablo es que lo llevaba a esos lugares, a la sinagoga, y él por medio de la palabra podía manifestar y declarar que Jesucristo es el Mesías, que tenía la palabra prometida. Por lo tanto, no vemos a otros apóstoles con este talento que tenía el apóstol Pablo. Y todo esto iba sumando en la vida de Pablo, pero quiero que entienda, hermano, que todo esto ya Dios lo estuvo preparando. A veces me pregunto yo, Señor, cuáles fueron mis talentos naturales para que tú lo pudieras poner al servicio de tu iglesia. Es cierto que nuestras vidas, nuestros talentos, nuestras virtudes y todo lo que somos se han ido deteriorando cada vez más y más y más. Pero vemos la gracia de Dios en la vida de la humanidad. Aún Dios tiene gracia con la humanidad que lo capacita para poder ser virtuoso de alguna de las ramas en cualquier sitio, en la ciencia, en la música, en el conocimiento, las escrituras, en cómo descubrir también las cosas. Todo esto es gracia de Dios. Aunque no sean creyentes, pero son dones que Dios ha dado a los hombres. Ahora Dios tenía un propósito con el apóstol. En esta enseñanza, en esta formación, Dios la toma para que pueda instruir a otros y él pueda, en esa formación de capacitación, poder usarla no con el rigor que él había aprendido, sino aplicando toda esta enseñanza única y exclusivamente a la gracia de Dios. Y esto es muy importante y muy significativo para nuestras vidas. Nuestra enseñanza, nuestros talentos, todo lo que somos, no es para valorar nuestras vidas y tampoco poder exhibirnos, sino que es poder traer esa unción de Dios y poderla llevarlo para que las almas puedan conocer a Cristo. Nuestros talentos deben de estar usados por el Señor y en su gracia poder alcanzar a los que están perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Nosotros tenemos que orar, hermano, para que Dios siga derramando dones en nuestras vidas. O igual están en nuestras vidas y no lo hemos descubierto. Igual necesitan ser pulidos. Porque sabéis que el fruto del Espíritu está en nuestras vidas. Y esto debe ser manifestado. Entonces hay virtudes de Dios. Estamos compartiendo ahora los jueves, hermanos, Dios me ha dado la oportunidad de poder compartir los atributos que son compartidos. Dios comparte unos atributos y otros no los comparte. Son absolutamente de Él. Dentro de estos atributos está la justicia, está el amor. Hay talentos en nuestras vidas que aún la personalidad de Dios no se ha extinguido por completo. Aún queda gracia y misericordia. Y a veces nos falta descubrirlo, averiguarlo, pulirlo. Porque esto es lo que hizo el Señor con todo lo que conocía Pablo. Y debe de ser de suma importancia también en nuestras vidas. Hay personas por naturaleza que son muy pacientes. Y tienen que buscar todavía esa paciencia para poder ser tratada por el Señor aún más y pueda usar Dios en su gracia esa paciencia, esa benevolencia, ese amor, ese don que haya podido tener en su vida, porque esto es lo que hizo. ¿Qué podemos aprender, hermano, cada día? Debemos buscar cómo canalizar el celo de Dios. Y esto es lo que hizo Pablo.
Pablo tomó todo lo que él sabía, había comprendido por medio del estudio riguroso de hombres que habían capacitado a Pablo y empezó a canalizar el celo de Dios. Empezó a canalizarlo, hermano, para que él pudiera ser un teólogo de la gracia de Dios. Amén. Un teólogo de la supremacía de Dios, pero de la misericordia del Señor, para que las almas puedan llegar a conocerlo. Y él vivió esto, y creo que es importante en nuestras vidas. En segundo lugar, hermano, vamos a ver la conversión de Pablo. Lo vemos en el versículo 6. Ahí hay, hermano, un episodio donde el apóstol empieza a hablar de lo que son estos que estaban oyendo allí en esas escalinatas de la fortaleza Antonio, que se encontraba en el noreste del templo. Allí había una gran fortaleza con una escalinata, y allí en esa grada le permite el tribuno poder dar su testimonio. Allí en aquel lugar se dirige a los que están delante, y se dirige como lo que son sus hermanos, sus padres, aquellos que habían enseñado y transmiten la palabra del Señor a sus generaciones. La conversión de perseguidor, hermano cristiano, a un noble apóstol de nuestro Señor Jesucristo. La conversión de un hombre que iba persiguiendo a la iglesia del Señor y se constituye en un hombre que abraza a los que son perseguidos. Incluso está dispuesto a dar su vida por cada uno de ellos. Un hombre que maldice el nombre que es sobre todo nombre, y que lo vemos glorificando y honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo un encuentro con el Señor. Él dice que cuando él está en aquel lugar, hermano, tiene un encuentro con el Señor. Y hay aquí una pregunta: ¿por qué me persigues? Leemos en el versículo 6 en adelante, dice que le rodeó una gran luz, cayó al suelo, y una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor reitera también la actitud de Pablo: yo soy Jesús de Nazaret. El que decían que puede salir algo bueno de Nazaret, el hijo del carpintero, el hijo de fornicación, el que crucificaste, el que llevaste con el patíbulo hasta el monte del Calvario y fue crucificado, y oíste que resucitó al tercer día. Ese soy yo, Jesús de Nazaret. Y cuando está hablando de Jesús de Nazaret, está hablando de su persona humana, de lo que él hizo. Le hizo recordar de que este hombre solo hizo cosas buenas, que aún le maldecían y no maldecía y no respondía con maldición. Aún le golpeaban y volvía a poner la otra mejilla. Un hombre que hizo milagros, levantando a los muertos y resucitándolo de entre los muertos. Yo soy Jesús de Nazaret. Y reitera y enfatiza: a quien tú persigues. El perseguidor, el que está buscando con odio, amenaza, con todo su corazón lleno de insatisfacción por alcanzar el poder llevar cada vez más y más y más, y matar cada vez más y más, porque esto es el corazón del hombre, hermano, nunca está satisfecho. Lo dijo en una ocasión, ¿verdad? Y se le pone en la boca de Gandhi. Decía que en la India hay suficiente riqueza para satisfacer a todos los que viven allí,
Pero no hay suficiente riqueza para satisfacer el corazón de un solo hombre lleno de avaricia. Aún más y más. Nunca estaba contento. Pablo no solo se contentaba con los que perseguía allí en Jerusalén, sino que pidió cartas para poder ir a todas las sinagogas y poder hacer cada vez más y más. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estás continuamente no queriendo satisfacer con lo que has hecho, sino todavía más y más? Esta es la actitud de los hombres, hermano. Y esta es la actitud de hombres que hoy viven sin el Señor en su corazón. Todo es incomprensible, todo es intolerante, todo es culpa de Dios. A Dios culpa de todos los males que existen en la tierra. Y el hombre está persiguiendo a Dios a ver de qué manera puede encontrarle la tara, puede encontrarle el defecto, pueden atacarle continuamente, avasallando, no solo a lo que es Dios en sí, su esencia, su divinidad, su excelencia como creador, sino también a su iglesia. Poder altercar contra su iglesia. Y este era el corazón de Pablo. Un hombre inconverso, con mucho talento, pero que no había tenido un encuentro con Cristo. Que no había determinado él realmente de que todo su conocimiento lo tenía que canalizar para que las personas pudieran conocer al Señor, pudieran salir de su error, sino que los que vivían en error eran acusados. Y esto es un peligro en la iglesia, porque hay muchos extremos dentro de la iglesia que canalizan su enseñanza para hacer de su doctrina lo único válido para poder condenar a todo el que no cree en esa doctrina. Y no lo quieren arrastrar a la gracia, sino que lo condenan. Incluso nuestra sana doctrina puede ser un peligro. Porque Pablo había sido educado ¿en qué? En la ley. Y la ley es santa, la ley es justa. La ley es buena, dice Pablo en Romanos. Pero él no la supo canalizar. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque no tuvo un encuentro con Jesucristo. En la iglesia pueden haber creyentes, pero igual no han tenido un encuentro con Jesús. Necesitan tener esa luz resplandeciente que le hable a él, y cuando le hable a él, sin que los demás oigan, los demás pueden ver el resplandor. Porque a los que estaban allí no oyeron la voz de Jesús. Ninguno, solo Pablo. Y esto es lo que hace la obra del Espíritu. Acuérdense de Lidia. Dice que estaba atenta a la predicación y el Señor abrió su corazón. Solo Lidia. Y Lidia fue un testimonio porque después pudo abrir su casa. Abrió su corazón y luego abrió su casa. Abrió su vida. Abrió todo lo que tenía para poder ayudar a Pablo en su viaje misionero hacia Atenas, hacia Berea, hacia todos los lugares donde él estuvo predicando en Macedonia. Pero los de alrededor vieron la luz. Y es esto lo que impacta en nuestras vidas. La voz de Dios que habla de una manera especial para llevarnos al arrepentimiento y poder ser manifiesto a todos los que nos rodean. Fíjense lo que hace el Señor. Lo tira al lugar donde fue formado el hombre. Lo tira al polvo. Y es de ese polvo donde él es llevado. Y él tiene que ser llevado a Damasco tomado de la mano. Porque no había ninguno que pudiera, hermano,
acercarse a la persona de Pablo. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo era un comandante de ese escuadrón o de ese equipo que llevaban bien armados, y era un hombre con carácter. Igual tuvieron que preguntarle, fíjense lo que dice el versículo 11, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Un hombre que había amenaza en su corazón contra los que seguían el camino. Un hombre dispuesto a encarcelar, a matar, a destruir, a pisotear si hiciera falta, hermano, como la Gestapo, que iba antiguamente, hermano, este cuerpo, ¿verdad?, de élite de los nazis, que se dedicaba única y exclusivamente a estar escudriñando, desmenuzando, buscando a los judíos, a los gitanos, a los que estaban lisiados, a aquellos que no venían de una línea de los arios, y se dedicaban a eso. Esto es lo que se dedicaba Pablo. Pablo era peor que un agente de la CSS. Pero Dios lo humilla. Y esto es lo que hace el Señor. Debe de haber una humillación total. Dios quiere formar, de donde fue tomado el hombre, quiere formar de nuevo. Hay un corito que dice, soy barro nada más, Señor, soy barro que tú hiciste con amor. Y hasta que Pablo no estuvo en esa condición y pudo ser llevado como un niño, necesitado de los demás, no pudo tener realmente esa deseo, esa vida, hermano, de esa obra que Dios quería hacer en él. Fijémonos que Dios puede usar a cualquier persona por muy mala que sea. ¿Cuántas veces oímos de personas que dicen, este no tiene remedio? Por cierto, a mí me dijeron que yo no tenía remedio, que me iba a morir empantanado en las drogas, que iba a morir con una jeringa en las venas. Me lo dijeron, no, tú no tienes remedio, ¿verdad? Hace ya más de 40 años. Tuve un encuentro con el Señor. El Señor humilló mi vida y tuve un encuentro personal con Jesucristo. Él habló a mi vida personalmente, igual que habla a vuestras vidas. Pero me tuvo que humillar. Tuvo que el Señor empezar de nuevo. Y tuve que ser guiado por hombres, hasta poder entrar al lugar y recibir la vista de parte del Señor. Entonces todo esto, hermano, nos conecta con la narrativa bíblica más amplia. Porque el hombre está persiguiendo continuamente, persiguiendo al Señor, a ver dónde. Esto es como en los trabajos, ¿verdad? La rivalidad, a ver dónde le cojo el fallo, a ver dónde yo puedo pisar por encima y pasar por encima de él. Sí, igual está rodeado de hipocresía, de buenas risas, de buenas palabras, muy educado. Pero el hombre va buscando siempre altercar con el Señor. ¿Veis lo que ocurrió en el Edén? Fue un choque brutal. El capítulo 2 del libro de los Salmos dice lo siguiente, hermano, que la vida del hombre está queriéndose ser, el capítulo 2, versículo 3, si no mal recuerdo, dice, ¿por qué se amotinan la gente y piensan cosas vanas? Ellos quieren romper las ligaduras
quieren quitar, deshacerse de lo que nos une. Y esto es lo que hace el hombre, romper las ligaduras, rompió las ligaduras con el Señor. Y esta es la historia de la Biblia. La historia de la Biblia es Dios buscando al hombre y el hombre no queriendo saber nada de Dios. Pero vemos aquí que es Dios quien busca. ¿Os acordáis, capítulo 3, libro de Génesis? ¿Dónde estás tú? La alternativa fue de Dios. El hombre había pecado y se había metido allí, no sé, con unas pocas de hojas y además detrás de los árboles. Por su vergüenza, porque dijo, ay, estoy desnudo, ¿quién te enseñó? ¿No? Y Dios toma la iniciativa y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Oí tu voz y tuve miedo. Pues algo guardará. Cuando alguien tiene miedo a alguien, es que no hay transparencia. No digo que se guarde cosas malas, no. Pero no hay deseo de ser transparente. Cuando alguien está con una buena relación de parte de Dios, está dispuesto a advertir, mira, esto, ¿verdad? Hay transparencia, las familias se unen. Cuando hay verdadero deseo, cuando no hay nada ahí oculto detrás, pues se abre, se expresa, porque a esto somos llamados la Iglesia del Señor, a no escondernos detrás de los árboles, sino vivir una vida francamente convertida. Y ya decía de que esto conecta, ¿verdad?, con el proceso de la humanidad. En el capítulo 11 nos habla de cómo los hombres establecieron su propia autoridad aparte de Dios, cómo levantaron esa torre de Babel y ellos no querían saber nada de las cosas de Dios. Y también vemos en el Nuevo Testamento esta rebelión se contrasta realmente con el llamamiento de que cómo no queréis que el señorío de Cristo esté en vuestras vidas. El capítulo 10 de Romanos, versículo 3, donde Pablo habla de la necesidad de someternos a la justicia de Dios y no a la justicia de los hombres. Debe de haber un sometimiento a la justicia de Dios. Los hombres no quieren someterse a Dios. Los hombres quieren vivir su vida, pero sí que están persiguiendo en cada momento a Dios. Sí que están buscando, hermanos, cómo y por qué hay tantos asesinatos, por qué hay tantos genocidios, por qué hay tanta barbarie, por qué hay tanta guerra, por qué hay tanta hambre, por qué hay tanto mal. Si Dios existe, ¿por qué no lo quita? Ahora bien, el dinero y la riqueza, hermano, está distribuida en este mundo, hermano, que el 96% de la sociedad, toda la riqueza que ellos poseen, entre ellos nosotros, toda esa riqueza está en las manos de un porcentaje ínfimo, de un 4 o de un 5% de toda la humanidad. Por lo tanto, la riqueza para quitar el hambre no está en usted, está en los que cada día quieren más y más y no se desprenden de esa riqueza ni la distribuyen. Yo digo con el tema de la inmigración. ¿Qué menos que nosotros, los europeos y los americanos, podamos darle un techo y de comer a los inmigrantes, ya que nos hemos llevado toda su riqueza? No sé si lo comprendéis. El expolio que hizo España, Inglaterra, todos los países europeos, la mano de obra gratuita que tuvo los Estados Unidos, el expolio que se ha hecho en la India, en todo el mundo, ¿qué menos que lo dejemos aquí y que coman y que se quiten de las guerras? Y si no, vamos a hacer otra cosa. Todo lo que le hemos quitado y robado, se lo devolvemos a ellos. Seguro que se quitarían las pateras de venir aquí a España y los aviones de venir de Sudamérica aquí. ¿Lo entienden?
El hombre está buscando continuamente la satisfacción y echándole la culpa a Dios de todos los males. Las armas no las hace Dios, hermano. Las armas las carga el diablo. Y las armas las fabrican los hombres. Y los hombres son los ideólogos de las guerras. No es Dios. El problema es el corazón del hombre. En una ocasión dieron a un niño para que distrajera el rato que estaba allí cerca del padre en la oficina y le hizo una bola del mundo y después se la recortó, muchos recortes y dijo, toma, arréglame el mundo. Y el niño rápidamente lo arregló y el padre se quedó sorprendido y le dijo, ¿cómo lo ha hecho tan rápido? Dice, mira papá, detrás de esta hoja observé que había un hombre. Ordené al hombre y ordené al mundo. Este es el problema. El problema no es el mundo en sí. El problema no es esta naturaleza que el Señor nos ha dado. Esta vida, este cuerpo que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. No, el problema no es esto. El problema es que el hombre quiere matar a Dios. El hombre no está satisfecho tan solamente con vivir su vida, sino con matar a Dios. Hay un libro que habla sobre este tema. Por lo tanto, la conversión debe estar en la vida del creyente. En tercer lugar, hermano, está la restauración. Fíjense lo que dice el versículo 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me vino un éxtasis. Me vino una voz del Señor. ¿Qué es restauración? Porque hay una obra. Dios hace una obra en nuestras vidas. Nosotros no recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Él viene a nuestras vidas, nos habla y nos quedamos ahí. Además, las Escrituras nos dicen de que comenzó en nosotros la buena obra, la irá tratando. ¿Amén? Amén. La irá tratando. La irá restaurando y la hará lo que realmente el Señor y el propósito de Dios tiene que se haga. Ahora bien, ¿qué es restaurar? Lo que el Señor hizo en Pablo. Pablo restauró su vista, el Señor restauró su vista, restableció su vida, su conocimiento, pudo oír la voz de Dios. Él pudo entender cuál es la voluntad de Dios. Todo esto viene aquí. Todo lo que hizo el Señor. Mira, yo te he tomado y tú oirás la voz, le dice a Ananías, y tú sabrás cuál es la voluntad de Dios, y Él te hablará a ti personalmente. Mire, que el Señor está trabajando en la vida de Pablo, aquí. Pero ¿qué es la restauración? La restauración, hermano, es el proceso de reparar o la recuperación de algo a su estado original. Esto es lo que significa restauración. Se habla de restaurar a algo que está en deterioro. Algo se ha deteriorado, se toma y se restaura. O de restablecer. ¿Qué es restablecer? Se habla de alguien que ha sido derrocado, pero que es llevado a su lugar original. Esto es lo que es el derrocamiento, pero existe la restauración. Tendríamos que preguntarnos en esta mañana, ¿qué papel jugó en este concepto lo que somos cada uno de nosotros? ¿Qué papel jugamos en la restauración? ¿Veo yo cómo Dios está restaurando mi vida? El capítulo 1 de Génesis, versículo 26, dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Amén, hermano? Amén. Pero cuando Él hace al hombre a su imagen y semejanza, estamos en el sexto día, dice que el séptimo día descansó. ¿Y qué dijo de su obra? ¿Algún valiente? ¿Qué dijo el Señor de su obra? Era buena en gran manera, excesiva, macro, hiper. No se entiende a veces
¿Cómo creemos que Dios hizo al hombre imperfecto? No, Dios hizo al hombre perfecto. Hizo una obra magistral, como nadie. Una obra hermosa, una obra deseable. Pero luego, un poco más adelante, vemos el capítulo 3, que nos relata la caída y el deterioro de la humanidad. Continuamente vemos rápidamente ahí cómo el hombre cae en un estado de desobediencia a Dios, pero a la vez de deterioro. Empieza a deteriorarse. En primer lugar, se le quita la corona de gloria que él recibió de parte de Dios. Porque vemos en el libro de los Salmos, dice, ¿quién es el hombre para que lo visite, o el hijo del hombre para que tenga memoria de él? Lo coronaste de gloria, dice, ¿no? Le hiciste menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria. Pusiste en tus manos toda tu obra y todo eso. Pero todo eso desapareció. Los animales dejaron de temerle al hombre, la tierra empezó y se rebeló, la naturaleza se rebeló delante del hombre y empezaron a nacerle cardos y espinos. Muy bien, no obstante vemos la iniciativa de Dios. ¿Dónde está? Es Dios quien busca al hombre. Nunca es el hombre quien busca a Dios, al contrario. ¿Cómo está? Le dice, ¿dónde está? La búsqueda de la redención de la humanidad nunca fue algo del hombre, sino de Dios. Dios está insistiendo a través de los tiempos, de toda la historia. Los brazos misericordiosos de Dios están extendidos para salvar y restaurar a la humanidad, y que culmina, hermano, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 19, versículo 10 nos dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba deteriorado, lo que estaba perdido, lo que estaba condenado. Para esto vino, para hacer una obra de restauración. Y esto es lo que vemos en Pablo, cómo el Señor está restaurando su vida. ¿Dónde estás tú? Esta fue la pregunta. Y esta es la pregunta que nos debemos hacer nosotros esta mañana. ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? Porque es que Adán debía de reflexionar en esto. Cuando Dios le hace la pregunta a Adán, Adán no piensa de que él está detrás de un árbol. Él sabe verdaderamente que en la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia de Dios, Dios lo conocía a él, dónde estaba. Pero quiere que haya una respuesta. ¿Dónde estás tú? Detrás del árbol, ¿no? Podríamos decir. ¿Qué excusa pudo poner? Las hojas, esconderme detrás de las hojas. No había excusa. Todo lo que los hombres hacen para con Dios son excusas. Perdono, pero no olvido. Hizo tanto daño. Sí, que lo perdone el Señor. Yo. Se deja la comunión y no se trabaja por la comunión. No, esto ya el Señor lo arreglará. ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy detrás del árbol o estoy diciéndole al Señor, manifestando el problema que tengo, la situación que hay? Todavía, hermanos, en estos tiempos están resonando el eco a través del tiempo de las palabras del Señor. ¿Dónde estás tú? A una humanidad perdida. Pero esta misma pregunta la hace el Señor a su iglesia. ¿Dónde estás tú, Adán? Para poder regresar a ese lugar de restauración, como se ve en el ministerio de Jesús y los apóstoles. Nuestro hermano Pedro se levanta en ese capítulo 3, versículo 19, está predicando el Evangelio y llega y dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de restauración, tiempos de refrigerio. La iglesia hoy, más que nunca, necesita tiempos de restauración.
Hablamos del primer amor, ¿no? No hay primer amor. Lo que hubo en aquel tiempo, cuando usted se convirtió, fue un encuentro personal con Jesucristo. Esto no se trata de recuperar o de creer que se ha perdido. No, se trata de haber olvidado la obra de Dios en mi vida. Se trata de querer vivir mi propia vida y ser sabio en mi propia opinión, queriendo yo creerme que soy ya mayor de edad y controlar mi propia vida. No se trata de otra cosa. Dios quiere restaurar a su iglesia. Dios quiere derramar de su amor, que la iglesia sea una iglesia que sea unida por el amor de Dios, que no haya hipocresía, que haya un verdadero amor entre los hermanos, que no haya ninguna palabra que se escape para poder levantar cualquier idea que yo crea que es razonable para poder yo hablar de algo, de alguien, sin poner por delante lo que Pablo puso y lo que Ananías dijo. Hermano Pablo. ¿Por qué? Porque somos una familia. ¿Dónde estás tú? Comprender que Dios lo sabe todo y está en todas partes puede brindarnos consuelo y responsabilidad en nuestro vivir diario. Dios lo conoce todo. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Dios sabe lo que pienso de cada uno de vosotros. Él se entera de lo que yo hablo en lo más íntimo, en donde yo esté detrás del árbol y cubierto de hojas de higuera. El Señor sabe lo que hay en mi vida. Pero Él viene no para enjuiciarme, no para hacer leña del árbol caído, sino para tomarme en sus manos de amor y hacer la obra para la que Él ha traído nuestras vidas. Una obra bella, una obra hermosa, una obra de misericordia, de compasión, de gracia, no solo para con mi vida, sino para con la vida de los que yo tengo y me rodean. Esto es lo que hizo Pablo. Pablo lo único que tenía en su corazón era odio. Él sabía mucho, pero no tenía el amor de Dios. No vivía con una pasión verdaderamente de poder entregar su vida, si hiciese falta, por los que lo maldecían. Quiero terminar. El libro del Cantar de los Cantares. Se predica poco sobre este libro, ¿verdad? Pero, ¿os gusta? Es maravilloso, ¿verdad? Pues ahí hay una relación íntima entre el esposo y la esposa, que nos gusta cómo se trata, pero que esta es la realidad de Cristo y su iglesia. Es como quiere que se trate. A veces la esposa está continuamente deseando todo lo que el esposo es. Pero el esposo a la vez desea también poder tener esa relación con la esposa. Bueno, hay un texto que es el capítulo 4, versículo 16, que dice lo siguiente: soplad en mi huerto, viento de aquilón y austro, despréndase sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Amén. Qué bueno, hermano, la restauración. Los vientos que el Señor está trayendo aquí son vientos del norte y del sur. Y cuando el Señor está hablando de ser vientos del norte y vientos del sur, ser como paloma y ser como serpiente, ¿verdad? Están los dos extremos.
Está hablando de tener un equilibrio. Esto era enseñanza rabínica. De ser equilibrado. De no ser tan extremista o tan, hoy estoy que me como el mundo y mañana tengo la cara así. Hoy me como a mi hermano y mañana dejo de saludarlo, por ejemplo, ¿no? En la vida hay que buscar el equilibrio. Mucho me quiere, perrito, pero de pan, poquito. Yo sé que esta palabra está hablando, y a veces cuece, pero es la palabra del Señor. Yo necesito ser restaurado. Yo no soy usted, pero yo necesito ser restaurado. Yo necesito que el Señor vaya tomando mi vida y me vaya moldeando. Y si hay cosas en mi corazón que tengo que echar y manifestar, lo tengo que decir para que el Señor termine su obra. Dios hace la obra en nuestras vidas y deseamos que el viento de Dios sople en medio de su iglesia. Que el viento del Espíritu sople en nuestras vidas. No solo para encender el fuego. Señor, tu viento para encender el fuego. Qué bueno, ¿verdad? Fuego, 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 que no se apague. Yo francamente deseo un silbo apacible. Yo deseo que Dios me haya hablado en esta mañana y le haya hablado a usted en esta mañana. Porque Dios tiene una obra maravillosa que comenzó en su vida, de educación y formación, de conversión. Dios convenció de pecado su vida, pero Él tiene que hacer una obra de restauración. Yo necesito ser restaurado por el Señor. Que Dios bendiga su palabra. Nos ponemos de pie.